Martin Luther King decía que la ciudadanía, nosotros, tenemos el deber moral de incumplir aquella norma que fuera injusta. Y en estos casos, la desobediencia civil sería legítima y justificable. Pues muy bien, muy buenas tardes, soy José Pérez Cumbrera, encantado. Y esta tarde estoy aquí con ustedes para hablar acerca de desobediencia civil. El objetivo de mi trabajo y esta ponencia es hacer un acercamiento terminológico al concepto de desobediencia civil, a la vez que tratamos de desmitificarlo, al igual que han hecho autores contemporáneos como pueden ser Dworkin, Rawls o Habermas. Porque no sé ustedes, pero si algo que he experimentado este año preparando el TFL es que cuando le explicaba a mis compañeros que iba a hacer un trabajo sobre desobediencia civil, todo el mundo pensaba en actos violentos, en actos vandálicos, en actos que van en contra de la ley, en forma de protesta. Y precisamente lo que vamos a intentar es justo lo contrario. Al igual que estos autores contemporáneos han defendido, no abogar por una desobediencia civil contraria y al margen de la ley, sino dentro del marco constitucional y de derecho y democrático, como una forma de que nosotros, la ciudadanía, el poder constituyente, podamos defendernos frente a los excesos que puedan prevenir de las leyes injustas que derivan del poder político, del poder constituido. Es decir, como una forma de incumplir legalmente una norma injusta y que por tanto es norma y ley en tanto a lo formal, porque viene de un procedimiento válido y legislativo, pero no en cuanto a lo material, porque no es justa, precisamente para abogar por la verdad de la ley, la justicia. Muy bien, vamos a comenzar con un poco el esbozo de la charla. Vamos a empezar con una definición y un acercamiento a lo que es la desobediencia civil. Después vamos a analizar cuándo una norma es justa o injusta, porque al fin y al cabo la justicia va de la mano a la desobediencia civil. Para saber cuándo la desobediencia civil es legítima, debemos saber cuándo una norma es justa o no. Y en tercer lugar, lo más importante y lo que decía justo antes, ¿podemos lograr la democratización de la desobediencia civil? Introducir la desobediencia civil dentro del marco normativo legislativo y que no esté meramente al margen de la ley y con un acto simbólico? Pues bien, acompáñenme. En primer lugar, de forma esbozada, la primera vez que escuchamos de desobediencia civil en la historia es en el siglo XVIII, gracias a este señor, Henry David Thoreau, el cual, de forma póstuma, en 1866, se publica una serie de escritos llamados Desobediencia civil y otros escritos. Sí es verdad que Thoreau presenta su visión de la desobediencia civil más bien de forma didáctica y ideológica, no de forma académica. No nos da una definición académica ni siquiera de los requisitos que deben darse para qué entendemos por desobediencia civil. Pero sí es verdad que Thoreau introduce algo muy interesante. Thoreau aboga por introducir un sentido crítico y reflexivo en la vida de la ciudadanía, del sujeto constituyente, como una forma de toma de conciencia, que pasamos a tener un papel más importante y preponderante en la democracia, como una forma de que nosotros mismos nos demos cuenta y seamos capaces de reflexionar acerca de la justicia o no de una norma y por ende incumplirla cuando esta sea injusta. Una vez que ya hemos acercado a este origen histórico, vamos a acudir ya a una definición académica de la desobediencia civil. En este caso voy a coger o utilizar un autor contemporáneo como puede ser John Rawls. John Rawls, en Teoría de Justicia, define la desobediencia civil como un acto público y por ende es colectivo y no individual, porque si fuera individual sería un caso de objeción de conciencia. En segundo lugar, un acto no violento, por lo que decíamos, es dentro del margen de la ley, nunca en contra de la ley. En tercer lugar, un acto consciente, es lo que decía Thoreau, es un acto de toma de conciencia, no puede ser un acto casual o casual, efectivamente. Político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Ahora bien, la siguiente pregunta será muy legítimo preguntarnos, ¿de dónde proviene este derecho que tenemos a desobedecer el derecho? ¿Cómo lo justificamos? En este sentido, en el trabajo realizamos dos aproximaciones que realizan numerosos autores, la de Dworkin y la de Bobbio. Vamos a analizarlas. Dworkin, tenemos que tener en cuenta que es un autor contemporáneo norteamericano y en su obra Los sentidos en serio dice: el derecho a tener derechos implica el derecho a desobedecer aquella ley que no lo vulnere. Esta frase, que puede ser un poco rimbombante, básicamente significa que en democracia tenemos una serie de derechos y tenemos un derecho a que se nos reconozcan nuestros derechos. Y por ende, toda ley que vulnera nuestros derechos porque es injusta, debemos tener la capacidad de incumplirla, como una forma de proteger nuestros derechos. Ahora bien, hay que entender que Dworkin, como autor norteamericano, su percepción de los derechos fundamentales es mucho más individualista. En este caso, nunca los derechos colectivos se van a entrometer dentro del foro interno del individuo, del ciudadano, en ningún caso. Sin embargo, esta fase, si bien sí puede ser acertada, es bastante discutible desde el punto de vista del derecho continental europeo, donde también los derechos colectivos y de la comunidad y de la nación muchas veces pueden prevalecer frente al derecho individual. Pensamos en el estado de alarma.
Por eso vamos a estudiar a Bobbio y quedarnos más con su reflexión. Bobbio nos hace una pregunta muy interesante y os animo a que la respondáis cada uno en vuestro foro interno. ¿Por qué ustedes en democracia cumplen las normas? ¿Por qué cumplimos las normas? Alguien de ustedes puede pensar por el poder coercitivo, porque si no la cumplo, se me va a multar, se me va a sancionar o puede incluso estar en prisión. Bobbio dice que no, que el poder coercitivo es condición necesaria pero no suficiente, porque si no, nadie cumplirá las normas. Por tanto, Bobbio dice que el cumplimiento de las normas verdaderamente en democracia de forma consciente por el ciudadano depende de la legitimidad. Y por ende, cuando la norma sea legítima, la cumpliremos, y cuando el sujeto observe que esa norma no es legítima, la incumplirá. Desgraciadamente no puedo desarrollar mucho más esta idea porque daría para muchísimo más, pero bueno, mi trabajo es como forma de que la legitimidad es lo que determina nuestro cumplimiento, como los límites de velocidad. Cuando vemos que esos límites de velocidad son demasiado excesivos y restrictivos, ¿qué hacemos? No lo incumplimos. ¿Por qué? Porque esa norma pierde legitimidad para nosotros. Siguiente paso y siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Nuestro cumplimiento depende de la legitimidad. Y cabe preguntarse, ¿y qué determina la legitimidad de la norma? ¿Cómo vamos a saber si esa norma es legítima? Bien, aquí tenemos una gran dicotomía histórica, filosófica dentro de la filosofía del derecho. Entre el naturalismo, aquí vemos a San Agustín, que defiende precisamente que lo que determina la legitimidad de la norma es la justicia, o por ejemplo el positivismo de Hans Kelsen, que determina que no. En la naturaleza, según él, no hay justicia, las normas no pueden ser justas y por ende lo que determina la legitimidad de la norma es su validez formal. Simplemente puntualizar, porque esto ya para otro trabajo, que en mi opinión el positivismo ha quedado desfasado mediante la experiencia histórica después del Holocausto y de los juicios de Nuremberg. Porque precisamente esos fueron los primeros juicios donde se juzgaron a unas personas por cumplir el derecho. Porque ese derecho no era justo, porque ese derecho materialmente no se amoldaba con la idea de justicia. Entonces, para que lo entendamos y sigamos con la ponencia, en este caso yo abogado en mi trabajo por una visión naturalista del ideal de justicia. Y por ende, para mí, la legitimidad de la norma depende de la justicia. Pero es que es más, si ya damos eso por hecho, autores que defienden la desobediencia civil desde el punto de vista de la justicia, como Ronald Dworkin y John Rawls, ya autores contemporáneos, pese a que están de acuerdo en que la justicia de la norma es lo que tenía su legitimidad, la analizan de forma totalmente opuesta. Empezamos por Dworkin. Dworkin ve una visión de la justicia totalmente individualizada. Según él, cada sujeto debe estudiar la justicia de la norma. Y si yo, como sujeto individual, pienso que la norma es injusta, la puedo incumplir y esa desobediencia es legítima. En mi opinión, me pongo en posición de Javier de Lucas, que precisamente critica que esto es incorrecto. Precisamente, si queremos introducir la desobediencia civil dentro del marco normativo, posibilitar que cada sujeto, porque él piense que la norma es negativa o no le gusta, le facilitamos el incumplimiento, eso afectaría verticalmente a uno de los principios de la democracia, la seguridad jurídica. Y un segundo todavía más importante, y este es un error de base que en mi opinión se basa en que Dworkin no diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil. La desobediencia civil tiene un marco meramente colectivo. Recordemos que la derogación de la norma afecta al colectivo, a la totalidad de la sociedad, y quien deroga la norma no es el sujeto, es el colectivo. Por ende, si solo abogamos por una percepción de justicia individual, hablaremos de objeción de conciencia. La objeción de conciencia es, esta norma afecta a mi moralidad, yo no la cumplo. Pero no estoy pidiendo la derogación de la norma. En la objeción de conciencia, en la desobediencia civil, sí. Y por ende, la percepción de justicia debe ser colectiva. Pero es que es más, si precisamente yo antes criticaba a Kelsen, porque según Kelsen, si la mayoría decidimos que esto es ley y esto es justo, ya por ende es justo, tampoco vamos a decir que porque la mayoría diga que una norma es injusta, ya es injusta. Entonces aquí yo ya doy dos requisitos. La percepción de justicia debe ser colectiva y por otro lado debe ser una percepción de justicia objetiva y racional. Ahora tenemos un papel muy complicado. En este caso en el trabajo, como una forma de conjugar este ideal de justicia colectiva y racional, presento a John Rawls y su equilibrio reflexivo. ¿Qué propone John Rawls y su equilibrio reflexivo? John Rawls propone un auditaje subjetivo. Es decir, que cada uno de nosotros estudiemos si nuestras percepciones individuales de justicia se asemejan y se pueden llegar a comparar con lo que él llama ideas intuitivas primarias de justicia. Es decir, esas ideas de justicia existentes y persistentes en nosotros, las cuales son objetivas. Ya que recordemos que John Rawls es un autor contextualista y por ende él defiende el estado de naturaleza. Bien, una vez que ya he comparado mi ideal de justicia y lo he comparado con lo ideal objetivo,
Eso sería un plano individual. ¿Dónde está el plano colectivo? En el siguiente paso. Ese ideal de justicia a la que yo he llegado, debo colaborarlo y casarlo con todas las perspectivas de justicia general. En este caso, establece John Rawls, que lo ejemplifica en mi opinión, lo pone un ejemplo para que lo entendamos, que mi ideal de justicia debe ser colaborado por la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. En definitiva, John Rawls que propone un consenso enteruzado entre el ideal individual de justicia y el colectivo, para así dar una estabilidad a la percepción de justicia. Un pequeño resumen. Hemos dicho que la norma la cumplimos por una cuestión de legitimidad. Después hemos dicho que la legitimidad de la norma se basa en la justicia. Pero es que es más, si hablamos de desobediencia civil, debe ser una justicia colectiva, irracional y objetiva. Y en este caso he propuesto como método de llegar a esa justicia el equilibrio reflexivo de John Rawls. Ahora bien, no digo que sea un método perfecto. Este equilibrio reflexivo ha sido criticado por muchos autores y tal vez esto pueda dar para otro trabajo y analizar perfectamente o analizar prospectivamente cómo llegar a esa idea de justicia de forma racional y colectiva. Porque yo defiendo la existencia de la justicia objetiva, pero sí es cierto que una época contemporánea actual bastante relativista no nos vale con decir esta norma es justa porque lo dice la naturaleza. Ahora mismo, hoy en día, eso parece una desfachatez en el juicio público. Bien, pues vamos a pasar a la pregunta que verdaderamente da sentido a mi trabajo y a esta exposición. Y es cómo introducimos la desobediencia civil dentro del bloque normativo. Pues bien, sigo de la mano de Rawls y él establece que para introducir la desobediencia civil en el marco normativo hay que hacerlo de forma condicional, con límites, que nunca sea de forma incondicional. La desobediencia civil no es una herramienta por la cual yo me manifiesto en contra del poder político porque estoy en contra de él. No, para eso está el derecho de manifestación y de huelga, que ya está regulado y lo puedes ejercer perfectamente. Sino como una herramienta excepcional para defenderme yo como ciudadano, o nosotros como ciudadanos, recordemos ese aspecto colectivo, frente a los excesos de las normas injustas. ¿Y cómo ejemplificamos eso? Con dos requisitos. Primer requisito, que únicamente la desobediencia civil pueda ser para los casos de injusticia más claros. En este caso, John Rawls establece que estos casos de injusticia más claros van a ser aquellas normas que ejerzan una discriminación racial o religiosa. Ya que hemos visto que precisamente es muy difícil hoy en día consensuar esa idea de justicia. Y requisito número 2, precisamente que la desobediencia civil va a tener operatividad cuando los requisitos o las herramientas legales que nos protegen frente a los excesos del poder político, ya constitucionales, han dejado de funcionar, como puede ser la división de poderes o el ejercicio jurisdiccional. Y es que, al igual que dice mi compañero Sami, lo cierto es que la democracia española es un muy buen sistema, pero lo cierto es que no es perfecto. Y en muchos casos, esta división de poderes puede fallar, y aquí sería cuando la desobediencia civil puede entrar en juego. De hecho, para que entendamos este punto, les pido que me acompañen a un viaje atrás del tiempo, cuando surge la democracia, en Atenas. ¿Qué es la democracia? El poder lo tiene el pueblo. En este caso, en ese momento, el pueblo ejercía el poder de forma directa. Luego, con la democracia moderna y contemporánea, este poder fue delegado a través de la idea del mandato representativo. La desobediencia civil no es otra forma que recordar que, aunque sea el poder político quien ejerce el poder, nunca olvidar que el poder emana de la ciudadanía, del poder constituyente. Es una forma de recordar que el poder político nunca debe mirar por ideologías, por intereses partidistas, por intereses de unos pocos, sino que siempre tiene que ver por el conjunto de la ciudadanía de la nación, porque efectivamente están ahí, pero gracias a un mandato que nosotros le realizamos cada 4 años en la urna. Por ende, lo que abogamos es por que la desobediencia civil pase de un plano meramente espiritual, alejado del derecho, y que pase a un plano de garantías, un plano legal en que efectivamente nosotros podamos defendernos frente a los excesos del poder político, pero siempre con garantía y dentro del marco constitucional, para que efectivamente siempre tengamos un control sobre ese poder político, pero siempre de forma excepcional. Y es que nunca olvidé una cosa, y es que, aunque sea el croupier el que maneje la ficha, esas fichas nunca dejan de ser justas. Muchas gracias. Muy bien. Me olvidé decir una cosa, aunque se merecía este aplauso porque ha sido francamente muy buena la exposición. Os pido que no aplaudamos hasta el final del acto, que es un acto académico. Vamos a terminar de escuchar a todos y después de las
con siguientes preguntas podremos, si queréis, dar un aplauso a los alumnos. ¿Vale? Muchas gracias, Francisco. Tiene un turno ahora José